Hola, familia, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, de donde nos estén visitando. Pues qué interesante, como lo mencionó Margarita hace un rato, se trata el día de hoy de un tema muy interesante. Fíjense, cuando hablamos de estreñimiento, estamos hablando de un tema que nos atañe a la mayoría de las personas. Y va para ustedes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué razón cuando vas al baño y te das tu espacio, tu tiempo, te has preguntado por qué razón sucede que no estás evacuando bien? ¿Por qué razón te quedas con ganas? ¿Por qué razón vas muchas veces al baño? ¿Te has preguntado? ¿Has tomado fibras? ¿Has tomado medicamentos, tratamientos especiales? Y seguimos igual. ¿Te has preguntado qué es lo que realmente está detrás de este intestino que tiene apellidos Pérez Oso? ¿Te has preguntado qué es lo que pasa? Bueno, en el Zoom del día de hoy vamos a hablar del estreñimiento como tal. Lo único que les voy a pedir es, si tienen la oportunidad de compartirlo con amigos, con personas que realmente necesitan saber esta información, porque vamos a hablar de los usos y beneficios de nuestra Numicar en el estreñimiento. ¿Cómo es que nuestra Numicar ayuda a las personas a mejorar su calidad de vida, ayuda a mejorar su peristaltismo? Pero antes de esto, tenemos que entender primero qué es el estreñimiento realmente. Una persona que ya tiene una conciencia de lo que es el problema del estreñimiento, también puede tener una conciencia y saber qué hacer para poder contrarrestar. Familia, a cada una de las sintomatologías que nosotros padecemos a lo largo de nuestra vida se les da un nombre, se les da un tratamiento, se les da un seguimiento. ¿Y te has preguntado cuál es la razón por la que no funciona ese seguimiento que se le da? Sencillamente es porque no se está abordando desde el origen. Entonces, no me contesten, pero ¿quién de ustedes le ha pasado que va al baño y pues te quedas con ganas de seguir feliz? ¿A quién de ustedes le ha pasado? No me contesten, es para ustedes. ¿A quién de ustedes le ha pasado que dice, yo no tengo ganas de traer estas llantitas aquí? Imagínate tú cuánto tuvieras ahorrado en monedas si esa acumulación en libras de materia fecal que traes fuera dinero. ¿Cuánto dinero fuera? Ahora, imagínate que eso que tú traes acumulado de materia fecal en los casi 12 metros de intestino que tienes fuera salud, bendiciones, felicidad. Algunos de ustedes se sintieran muy felices. Entonces quiero que entiendan que para poder entender el tema a conciencia y poder hacer algo para contrarrestar, tenemos que conocer exactamente desde dónde es donde viene el problema. Entonces, pues vamos a trabajar con esto. Hablar de estreñimiento es hablar de un padecimiento mundial, es hablar de un padecimiento que la mayoría de las personas en algún momento de la vida lo hemos sufrido. Entonces, vamos a hablar desde el origen. Hablar de las funciones intestinales es hablar de algo a lo que se le llama peristaltismo. El peristaltismo es la fuerza de contracción que el intestino ejerce para ir presionando, empujando la materia fecal o los residuos que tiene que eliminar el cuerpo. El problema es por qué razón deja de eliminar es con frecuencia como debe ser. Dentro de los procesos digestivos, la digestión forma parte de uno de los pilares más importantes de la salud de nosotros como seres humanos. Y el proceso o el problema del estreñimiento no inicia en el intestino. Tampoco inicia en el estómago. Tampoco inicia en lo que nosotros comemos. Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿dónde inicia el proceso del estreñimiento? Dependiendo de las frecuencias energéticas que el cerebro está emitiendo a su sistema gastrointestinal, dependiendo de esas frecuencias, va a ser la función digestiva o gástrica, va a ser la función hepática, la función renal, la función intestinal. Entonces, hablar de estreñimiento es hablar de un conjunto de funciones que empiezan a perder regularidad porque una frecuencia
que necesita ese órgano para funcionar no está presente. Entonces, hay algo que tenemos que verlo a conciencia y entenderlo desde el origen. ¿De dónde creen ustedes que vienen las funciones de mi zona gástrica, de mi zona hepática, de mi zona renal? Pues del cerebro. ¿De dónde creen ustedes que viene la energía que el cerebro requiere para que todo funcione bien? Pues desde el exterior. Ahora sí, todo lo que pasa en nuestro entorno, absolutamente todo lo que tenemos en nuestros campos electromagnéticos es captado a través de la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído. Absolutamente todo. Esos neuroreceptores captan esas frecuencias. En cada uno de los Zoom hago énfasis en el tema de las emociones y de las frecuencias, porque estamos hablando de energía, estamos hablando de un nuevo conocimiento que está despertando el interés de las personas que quieren abrir su conciencia, los que quieren quitarle la tapadera a la botella para expandirse. ¿A poco no se han cansado ustedes de estar enojados, de estar estreñidos, de tener insomnio, de tener estrés, de sentirse mal, sin energía? ¿A poco no están cansados de eso? Sin embargo, en nuestro cansancio vamos en una incansable búsqueda, vamos abriendo campo, vamos queriendo que todo esto se resuelva, nuestros problemas de salud que tenemos, unos por la edad, otros por otro tipo de problemas ajenos, pero todos los problemas están relacionados con algo similar. Voy a empezar, como lo he dicho otras veces, por el principio. Los seres humanos, los hombres, tenemos cerca de 35 trillones de células. Las mujeres, cerca de 50 trillones de células. Cada célula de su cuerpo está conformada por energía. 99% de mi átomo, de cada átomo de mi cuerpo, es energía y el 1% es materia. Bien, imagínense la energía que requieren esos 35 trillones de células que tiene este cuerpecito, o el de ustedes. Esa energía se tiene que mancomunar, se tiene que juntar, tiene que hacer esa sinergia para que el cuerpo funcione. Pero para que esa energía se esté nutriendo y esté funcionando, requiere de la energía que el cerebro emana hacia el interior. Pero para que el cerebro emane buena energía, requiere buena energía del exterior hacia nosotros. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿En qué momento de la vida es donde yo me bloqueé o mi cerebro se bloqueó y no me di cuenta y no me ha permitido que yo me sienta bien? Porque no nada más es el tema del estreñimiento. Ahorita que hablemos a fondo de esto van a entender mucho más. El tema que nos atañe a todos es poder entender cómo la energía del exterior entra hacia nuestro interior, cómo funciona y cómo hace que los órganos trabajen. ¿Cómo hace esto para que nosotros nos podamos sentir bien? El tema es que podamos entender a conciencia cuál es el problema real que hace que yo no me sienta bien. Y estamos hablando de nuestra zona gastrointestinal, estamos hablando de lo que nosotros queremos realmente hacer dentro de nuestra vida para que la vida fluya como debe ser. Entonces, estamos hablando de la energía que entra en nuestro cuerpo, cómo nuestro cerebro desdobla esta energía. Vean, la mayoría de nosotros en algún momento de la vida, tuvimos la necesidad de un abrazo al padre, un abrazo a la madre que no nos lo dieron o carecimos de esto. Y ante esta necesidad no nos sentimos bien como personas, pero no sabemos qué es lo que realmente pasa. Déjenme decirles que el origen del estreñimiento radica en un bloqueo de nuestro cerebro, que en algún momento tuvo una emoción que superó su tolerancia y se ha bloqueado. Entonces, hablemos directamente ya del tema. Si te suena familiar la cantidad de medicamentos, tratamientos, suplementos, recomendaciones, dietas que has hecho y tu intestino sigue igual, en realidad no se está atendiendo el problema que necesita atender. El intestino
trabaja a partir de la energía que recibe y las señalizaciones que recibe el cerebro. El intestino trabaja en el proceso digestivo a partir de los quimiotripsinógenos, de las enzimas digestivas, de los jugos gástricos, de los jugos pancreáticos que se producen para que el bolo alimenticio haga su función, pase al intestino delgado, absorba los nutrientes, ¿sí? Pasen al intestino grueso y pasen ese largo proceso de casi 8 metros para poder evacuar lo que no sirve. Recuerden que nuestro cuerpo tiene una capacidad, ¿sí?, directamente de absorción, de transporte y de eliminación de toxinas. Pero cada vez que este proceso se ha bloqueado, nosotros intentamos por mecanismos físicos, recurrimos a mejorar esa parte y no funciona. Entonces vamos hablando del tema. En la parte de tu niñez donde tú necesitabas de esos abrazos y apapachos de papá y no los tuviste, en vez de recibir esa frecuencia a través del abrazo cuando estás pequeño, mamá transfiere estas frecuencias. Bien, esa frecuencia que se transfiere a través de los vórtices energéticos es la frecuencia raíz que hace que vibre tu cerebro. Quien tuvo una niñez feliz recuerda su niñez y sonríe, pero quien tuvo una niñez triste recuerda su niñez y reacciona de una manera que no le gustaría a veces recordar. ¿Cierto? Ok. Abajo de 300 Hz, y me encanta explicar este tema porque es algo de conciencia. Abajo de 300 Hz, que es la frecuencia que el cerebro necesita para empezar a funcionar bien. Abajo de 300 Hz, el cerebro se bloquea. Cuando el cerebro se bloquea, lo primero que hace es activar los sistemas de alarma y ponerte en alerta. ¿Y qué crees? Lo primero que se pone en alerta es todo el sistema gastrointestinal. ¿Han escuchado hablar que tenemos un segundo cerebro? Y que decimos, tenemos un cerebro en el estómago. No. Ese hueco que sientes cuando te asustas, en realidad, no es que se te fue la tripa, como dicen por ahí. No. Ese hueco que sientes después de que falleció un familiar, después de un asalto, de un accidente, es un proceso energético que se ha bloqueado desde el cerebro. Y te lo voy a explicar para que entiendas por qué el estreñimiento y cómo vamos a poder trabajar para contrarrestarlo a través de nuestro accesorio Neomical. Si se dan cuenta, estoy hablando de un tema detrás de lo que se conoce. Pero quien logre entender a conciencia esto y logre seguir las indicaciones, el uso de nuestro accesorio, es muy probable que empiece su recuperación y empiece a sentirse bien. Bien, cuando una emoción supera tu tolerancia, hablemos de un susto, un coraje, una emoción fuerte, la pérdida de un familiar, una emoción que supera tu tolerancia. Lo primero que sientes es un hueco en el estómago. Enseguida se acelera tu respiración y enseguida los pulsos del corazón. ¿Qué es lo que realmente ha pasado ahora? Esta emoción que ha detectado tu cerebro, así como el recién nacido, le haces un cariño y sonríe, lo regañas y te hace un puchero, así mismo en nuestro cuerpo. Así mismo, cuando detectas una emoción que supera tu tolerancia, el cerebro detecta una frecuencia baja que está entrando. Le puedes llamar como tú quieras a nivel de emociones. El sistema nervioso central a la altura del par craneal número 10 se contrae, se bloquea. Y en ese momento en que se bloquea, se activa el sistema nervioso simpático. Es el sistema de supervivencia que los humanos tenemos cuando nos vemos en un peligro. ¿Lo sabían? Pues ahora ya lo saben. Ya pasó la emoción, pasó el evento. Ahora sí, el sistema nervioso parasimpático se encarga de regularizar al sistema nervioso simpático o el sistema alarma para que todo esté normal. Pero cuando la emoción supera la tolerancia una vez, otra vez, cuando la emoción es demasiado fuerte, entonces sí, el sistema ya no se desactiva. De manera autónoma se ha bloqueado. ¿Cómo es que se activa este sistema? Llega la emoción que supera tu tolerancia y sientes como que algo se hace un hueco. Lo que ha pasado es que el par craneal número 10, pueden tomar nota el que guste e investigar cuáles son las funciones de este nervio, del sistema nervioso central, el par craneal 10. La función de él es corazón,
grandes vasos sanguíneos, torácicos, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, todo el tracto alimentario, desde la faringe hasta el ángulo plénico del colon, hígado, riñón y páncreas. Cuando este nervio se bloquea por esta emoción, entonces la circulación deja de pasar de la arteria aorta torácica, se envía al diafragma abdominal superior, atraviesa el diafragma y aquí se convierten en arterias ilíacas comunes. Aquí hay un complejo sacral de cada lado. Ese complejo sacral son las arterias que se encargan de irrigar al sistema digestivo, al sistema gástrico, hepático, al sistema genital y a la zona femoral. Ahora sí, se corta la circulación porque las válvulas de irrigación se cierran cuando el diafragma se contrae. Como es autónomo, puede llegar a quedar contraído toda la vida. Por eso hay muchas personas con esta postura, con los hombros hacia adelante, como erguido el cuerpo, como torcido, porque están contraídos todos los músculos de nuestro diafragma abdominal superior. En esta zona de aquí hay un plexo que se llama plexo esofágico. Es un grupo nervioso que cuando se contrae por una emoción que superó tu tolerancia. Muy bien, cuando este sistema de alarma se activa, se contrae estos músculos y la circulación de la arteria ya no está funcionando de manera normal. Aquí es donde empiezan los problemas, familia. Ojo con lo que voy a explicar. Nosotros tenemos una circulación de alta y tenemos una circulación de baja. ¿Ok? Cuando hay un evento que supera tu tolerancia, el cerebro tiene que activar los mecanismos de acción para que puedas hacer lo necesario para salvar. ¿Ok? En este momento se cierran las válvulas de irrigación. La presión arterial de la arteria, de las arterias ilíacas comunes, ha disminuido, que es la que se encarga de toda la zona gástrica, hepática, renal, genitales, piernas. Entonces, ahora ya no hay la circulación de alta en esta zona gastrointestinal. Ahora está la circulación de baja, nada más. ¿Y qué crees? El peristaltismo de tu intestino, la digestión se hace más lenta. El hígado no alcanza a metabolizar todo, no alcanza a producir todas las sustancias que necesita producir. Y ahora mismo empieza tu metabolismo a hacerse más lento. La absorción de nutrientes es más lenta, la digestión es más lenta, el transporte de nutrientes es más lento y la eliminación es más lenta. Ahora sí, van pasando los días, van pasando semanas, el problema empieza a repercutir en cansancio, en se me tapa la nariz, en insomnio, en ansiedad, en estrés, X4, X5, X6, como quieran llamar. Ahora te das cuenta que te sientes mal, pero ¿qué crees que pasó? Cuando la circulación se ha cerrado, la circulación de alta se ha cerrado aquí, la presión sanguínea empieza a aumentar en tu cuerpo. Al empezar a aumentar, los pulsos del corazón empiezan a aumentar. Ahora requieres de más oxígeno. Ahora también estás inhalando más rápido porque requieres más oxígeno. Ya pasó el evento, esta emoción fuerte, pero ¿qué crees? El sistema nervioso autónomo está bloqueado. También se le llama traumas psicológicos. Si fuiste acosado sexualmente, si fuiste maltratado, humillado, si se te murió un familiar, si te robaron, entonces está bloqueado este nervio. Entonces, cuando el sistema nervioso central está funcionando bien, el sistema nervioso simpático está en stand-by. El sistema nervioso parasimpático está tranquilo trabajando a la par. Pero cuando una emoción supera la tolerancia o una frecuencia entra y te bloquea, se desactiva el par craneal 10 y se activa el sistema de alarma. Y eso es lo que genera la mayoría de los problemas de salud en nosotros, las personas. Ahora sí, la pregunta es, ¿y de qué manera puedo ayudarme a mejorar mi calidad de vida? Pues ayudando a desactivar el sistema nervioso simpático. En cuanto el sistema nervioso simpático se desactiva, tu sistema de alarma desactivado hace que el par craneal 10 empiece a funcionar bien. Ahora sí, ¿cuál es la función del par craneal 10? Ya mencioné los órganos. Ahora sí, la función del par craneal 10 es controlar tu hambre, tu sed, tu sueño, tu temperatura, tu presión, la alegría, la tristeza, el coraje, el placer
y los deseos relacionados con la conducta sexual. Entonces, ¿cuándo han visto una persona con problemas de estreñimiento y que tenga un buen apetito sexual? ¿Cuándo han visto una persona con estreñimiento que se sienta cómoda, feliz, radiante? No, no se puede porque no hay equilibrio. El cuerpo lo echa de ver. Ahora sí, entendamos. El problema de estreñimiento tiene su origen en un bloqueo del sistema nervioso central. Al bloquearse, como ya lo mencioné, deja de enviar la cantidad de señales que necesita a través de nuestra columna, a través de nuestros neurotransmisores de acetilcolina, y pues ya no hay señales suficientes para que el intestino trabaje como debe trabajar, como trabajaba antes. ¿Les suena familiar esa frase que dice, es que yo antes podía comer hasta piedras y no me hacían daño? Antes comía a todas horas de la noche y yo me sentía muy bien. ¿Les suena familiar esa frase? Y ahora ya no me siento tan bien. Entonces, ¿cuál es el problema real? El problema es el bloqueo que está acá arriba, que no permite que las señales lleguen a mi intestino, número uno. Número dos, el sistema de alarma que está activado en ese sistema nervioso simpático, que ahorita le voy a decir cómo se desactiva. Sí, la señal de alarma que está activada que impide que haya una buena circulación hacia mi zona gastrointestinal, hacia mi zona hepática, hacia mi zona renal. Hay personas que dicen, yo no tengo estreñimiento, pero tengo diarrea. Hay personas que dicen, yo no tengo problemas para ir al baño, voy 5, 6, 7, 8 veces al baño al día, pero hago poquito o hago unos churritos nada más. ¿Les ha pasado? Pues les voy a explicar. La formación de las heces fecales se da a través de todo el mecanismo gastrointestinal, pero influye de manera muy importante unos jugos que se llaman jugos pancreáticos. Claro que se producen en páncreas. El detalle es que si páncreas está bloqueado, páncreas tiene la última ramificación de nervio vago, del que estamos hablando ahorita. Si páncreas está bloqueado, entonces va a producir los jugos pancreáticos de dos maneras, o en exceso o en carencia. Si hay suficientes jugos pancreáticos en exceso, entonces las heces fecales se van a hacer duras. Pero si no produce suficientes jugos pancreáticos, no se van a formar las heces fecales y ahí es donde viene la diarrea. Entonces, tomemos en cuenta que el problema del estreñimiento es multifactorial, pero aún siendo multifactorial, hay maneras de desactivar el sistema nervioso simpático, activar el sistema nervioso central y que empiece el flujo de la circulación en nuestro cuerpo. Ahora mismo les voy a compartir 1% de lo que nosotros necesitamos para estar bien son los alimentos que entran por la boca. El otro 99% son los alimentos que entran por el alma, por las emociones. Recordemos lo que ya mencioné ahorita. ¿Qué somos nosotros en la mayoría de nuestro ser y de nuestra creación? Pues somos energía, familia. La mayor parte de nosotros somos energía. Entonces, todas esas emociones que traemos ya acumuladas, pues son las que hacen que nosotros no nos sientamos bien, que nuestros sistemas permanezcan activados. Entonces sí, hay varias maneras de desactivar estos sistemas de alarma.